revelado el impactante secreto de Joel. Preparándote para el milagroso fin de los tiempos de Ivinos en el tercer año de Joacim, rey de Judá, el pueblo se encontraba sumido en la desesperación. Las langostas habían arrasado las tierras que una vez fueron fértiles, dejando un rastro de desolación. El sol caía implacable sobre el pueblo de Jerusalén, reflejando el sufrimiento que se apoderaba de los corazones de sus habitantes. Joel, descendiente de Petuel, caminaba entre las ruinas, sintiendo cada lamento y cada suspiro apagado. Él sabía que solo Yahweh podía traer la esperanza en medio de tal calamidad. Con una voz resonante, Joel se erguía entre la multitud congregada en la plaza. Sus ojos brillaban con un fuego sagrado mientras clamaba: «Escuchad, oh pueblo de Judá. Esta plaga no es el fin, sino una llamada a arrepentimiento». Hablaba con el vigor de un mensajero divino, recordándoles que la restauración solo podría venir a través de un regreso sincero a los caminos del Señor. La multitud, temerosa pero expectante, sentía la carga de sus pecados, y las palabras de Joel resonaban como un eco en sus corazones. En aquel día de proclamación, el aire se llenó de un fervor ferviente mientras el pueblo se unía en ayuno y oración. Las lágrimas que caían de las mejillas de las madres clamaban a Dios, y Joel profetizaba con la confianza de quien ha escuchado a su Creador. En los días venideros, derramaré mi espíritu sobre toda carne, Joel 2:28, exclamó, infundiendo en su pueblo una llama de esperanza que iluminaba su dolor. Porque el que invoque el nombre del Señor será salvo. Sin embargo, entre la multitud, había quienes reían y burlaban su fervor, denominándolo un delirio. Pero Joel, imperturbable, los instó a abrazar la verdad de Yahweh, el Dios que transforma la ruina en alegría. Arrepentíos y clamemos a Él. Porque, en el día del juicio, aquellos que busquen refugio en su nombre serán salvos. Joel 2:12-14. Su grito fue un faro, un aviso del poder de Dios que estaba por manifestarse. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Mientras el fervor crecía, los corazones se unían en una sola voz, llorando por la misericordia de Dios. Pero quedaba la incertidumbre: ¿sería suficiente su clamor ante la inminente calamidad? Las palabras de Joel penetraban cada corazón, y en una visión conjunta, el pueblo comenzó a ver un futuro donde el Espíritu de Dios restauraría lo perdido, donde el desierto se convertiría en jardín y donde la gloria de Yahweh se manifestaría en medio de ellos. El misterio de lo que Dios tenía guardado para su pueblo llenaba el aire, y así, con cada latido, la historia de Joel y su nación continuaba siendo un testimonio de la promesa de Dios, llevando a todos a un clamor por la revelación del impacto divino que aguardaba desde los cielos. En los días siguientes, la nación de Judá se sumía en un profundo anhelo de redención. La multitud ferviente, unida en una sola voz, comenzó a buscar al Señor con mayor intensidad. Los corazones quebrantados se levantaban en oración, y las noches se transformaban en vigilias donde la luna era testigo de su clamor. Los ancianos de la ciudad se reunían para recordar las promesas de Yahweh, mientras que los jóvenes se llenaban de esperanza, creyendo que el tiempo de restauración había llegado. Un día, mientras Joel oraba en el templo, el viento sopló con fuerza, trayendo consigo un aroma fresco y renovador. Sintió una presencia poderosa que lo envolvía. Se postró sobre su rostro y clamó: «Señor, manifiéstame tu voluntad». En ese momento, el cielo se abrió y una voz resonante comenzó a hablarle: «Joel, levántate. El tiempo de la intervención divina se aproxima. Mi pueblo ha llorado y ha clamado, y he escuchado su clamor». Joel se levantó atónito, sintiendo un temblor en su ser.
La voz de Yahweh continuó, prepárate, porque estoy por hacer un acto poderoso en medio de ellos. Haré maravillas, y la abundancia será restaurada. Pero primero, deben estar dispuestos a dejar todo lo que les aparta de mí. Mientras Joel transmitía el mensaje de Dios, vio que los rostros de la multitud estaban marcados por la convicción. El arrepentimiento comenzó a brotar con fuerza, convirtiéndose en un torrente de confesiones y súplicas. Oh, Señor, purifícanos y líbranos de nuestras maldades, clamaban. Joel notó que la resistencia comenzaba a desaparecer y la esperanza resplandecía en medio de la oscuridad. Entre las súplicas del pueblo, el sonido de una trompeta resonó en la lejanía. Era el toque de un cuerno de carnero, un símbolo de la llamada a la guerra espiritual y el despertar de la conciencia. Aquel había sido un antiguo ritual que hablaba de la batalla que el pueblo de Dios debía enfrentar, una guerra no contra hombres, sino contra potestades de las tinieblas que habían enslavecido el corazón de su nación. Despertad, oh hombres valientes de Judá. Despertad a la batalla del Señor. Pues el día de Yahweh está cercano y será un día de tinieblas y de sombra. Pero aquellos que busquen al Señor hallarán refugio. Joel 2, 1, 2. Proclamó Joel con voz resonante. El pueblo parecía electrificado al escuchar las palabras del profeta, y el temor reverente invadió sus corazones como una ola de agua viva. Mientras el clamor por la restauración crecía, los cielos comenzaron a cambiar. Nubes oscuras se agrupaban y los vientos arrastraban la esperanza de lluvia. Era un signo de la promesa de Yahweh de volver a llenar la tierra. Joel sintió como la expectativa aumentaba, y en su pecho llevaba el peso de la esperanza y la urgencia por la redención, y en medio de este tumulto, mientras el pueblo clamaba por la misericordia de Dios, el Señor habló nuevamente a Joel, levanta la mirada, porque lo que estoy por revelar es más profundo de lo que imaginas. En estos días, mi espíritu será derramado, y habrá una manifestación de poder como nunca antes. Pero la elección está en manos del pueblo. El corazón de Joel latía con fuerza. La promesa de un derramamiento del Espíritu era un sello de la fidelidad divina, pero también una invitación a la transformación. Sería un momento que definiría a la nación entera y, sin embargo, un misterio permanecía. ¿Cómo respondería verdaderamente el pueblo ante esta poderosa revelación? Así, en la tempestad que se avecinaba, el alma de Judá vibraba con la expectativa de lo que vendría. Y en la fragorosa lucha del arrepentimiento y el deseo de restauración, la pregunta resuena en los valles: ¿quién se levantará para invocar el nombre de Yahweh en este tiempo solemne? El próximo capítulo de su historia aguardaba, y el eco de la voz del Señor todavía resonaba en sus corazones: el que invoque el nombre del Señor será salvo. Mientras el pueblo de Judá clamaba con fervor, el tiempo seguía avanzando, acercándose al cumplimiento prometido de los días futuros. La angustia y el anhelo entre las multitudes se transformaban en un eco disparado desde los más profundos rincones de su ser. Las esperanzas recién nacidas palpitaban en sus corazones como perlas que brillaban entre la desesperación. Esa noche, bajo la sombra imponente del templo, Joel se retiró a orar, buscando dirección en medio de la creciente inquietud del pueblo. La atmósfera estaba cargada con una anticipación palpable, como si el mismo cielo estuviera conteniendo el aliento. De repente, la voz del Señor resonó nuevamente en su interior: Yo. Escucha lo que tengo que decir. La porción que se derramará sobre mi pueblo será grande, pero mi justicia no se dormirá. ¿Qué significa esto, oh Señor? Preguntó Yo, su voz quebrantada por el asombro. Los días de mi ira se acercan, continuó la voz con un tono solemne. Los corazones de los hombres han echado raíz en la maldad, y su desobediencia ha llegado a mis oídos. Sin embargo, a los que se arrepienten, les prometo una nueva vida. En su quebranto, encontrarán la fuerza, y en su súplica, hallarán redención. El profeta se estremeció, comprendiendo la magnitud del momento que se avecinaba. La oscuridad y el juicio estaban a la puerta, pero también la luz de la salvación. ¿Cómo, entonces, se preparará el pueblo para el derramamiento de tu espíritu?, indagó Joel. Los corazones deben estar listos, purificados del egoísmo y de la rebelión.
Instruye al pueblo a buscarme con sinceridad, con oración y ayuno. Llamen a todos a una asamblea, y que cada hombre y mujer, cada niño, llame a su vecino, que se reúnan como un solo cuerpo frente a mi presencia. Porque en ese clamor, yo traeré la lluvia de mi gracia. Así, Joel, impulsado por la urgencia divina, reconoció que su misión era mucho más grande que solo un mensaje. Era un llamado a la acción, a la unión y a la preparación. Escudriñó el rostro del pueblo mientras se juntaba y sentía el peso de la responsabilidad. Anunciando la cita, clamó: «Venid, oh pueblo de Judá. Hora de unirnos en oración y búsqueda del Altísimo, porque va a suceder algo nunca antes visto. El día de Yahweh está cerca, y hay un secreto final que debe ser revelado». Las palabras de Joel resonaron en el aire como un trueno. Y mientras se iba esparciendo el mensaje, la noche comenzó a adornarse con luces celestiales, guiñando desde lo alto, como un signo de que el cielo respondía a la tierra. Las multitudes comenzaron a reunirse, suspiros de esperanza flotaban sobre ellos mientras se preparaban para el evento que cambiaría su historia. Con cada paso hacia el templo, resonaba en sus corazones la promesa de restauración. Pero en su interior latía un dilema: ¿estarían suficientemente preparados para recibir lo que se avecinaba? ¿Cuántos de ellos serían realmente transformados ante la inminente intervención? Y mientras el primer rayo de luz del amanecer empezaba a iluminar el horizonte, la voz de Yahweh habló de nuevo a Joel: «Mira hacia el este, pues lo que estoy por hacer no solo cambiará a Judá, sino también las naciones, y en el corazón de cada hombre habrá una nueva escritura de mi pacto. Porque el tiempo de la plenitud se acerca, y lo que he planeado no se detendrá». Con un profundo sentido de urgencia, el profeta se preparó para declarar la revelación que el Señor había prometido. «El que invoque el nombre del Señor será salvo», resonaban las palabras en su mente, mientras se formulaba una nueva pregunta: ¿qué significaría realmente ser salvo en estos días finales? Los corazones, llenos de esperanza, aguardaban el derramamiento, y la expectativa se tornaba en un intervalo sagrado, donde la promesa de Dios cruzaba el puente entre lo conocido y lo desconocido. Mientras el fulgor de la mañana se expandía sobre Judá, las voces de los congregados empezaron a alzarse como un canto en armonía. El pueblo se había reunido en torno al templo, sus corazones latiendo como uno solo, impulsados por el fervor de la promesa revelada a Joel. El profeta, con su rostro iluminado, se alzó sobre una piedra, y con voz firme y resonante proclamó: «Hermanos, hoy es el día que ha preparado el Señor. Edifiquemos un altar en nuestros corazones, y busquemos su rostro en espíritu y en verdad. Lo que el Señor ha dicho, se cumplirá, y su espíritu será derramado sobre toda carne, nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán». Joel 2:28. Las palabras de Joel fueron recibidas por un clamor de fervor. Algunos se arrodillaron en tierra, otros levantaron las manos al cielo, y la atmósfera se volvió densa con un profundo sentido de reverencia. El eco de sus súplicas se alzó hacia lo alto, como un incienso agradable ante la presencia de Dios. Entonces, mientras el pueblo se encontraba inmerso en oración y búsqueda, un estruendo repentino retumbó en el aire y el cielo pareció oscurecerse momentáneamente. Un viento fuerte y poderoso movió las ramas de los olivos y agitó las túnicas de los que estaban reunidos. Todos miraron hacia el horizonte, perplejos, sintiendo la inminente llegada del tiempo prometido. La voz del Señor resonó nuevamente en el corazón de Joel: «¿Ves, hijo mío? El clamor de mi pueblo ha ascendido a mí. Ahora, escucha, porque enviaré mi fuego purificador. La tarde no será como la mañana, y las sombras se dispersarán, porque un nuevo tiempo está en camino». «¿Qué quieres decir, oh Señor?», preguntó yo, sintiendo una mezcla de temor y emoción. La respuesta fue inmediata: «Haré maravillas entre las naciones, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el grande y terrible día de Yahweh». Joel 2:31. Una inquietud recorrió a los presentes. Miradas de incertidumbre cruzaban entre ellos, pero la antorcha de la esperanza brillaba en sus corazones. «No temáis, ni os desaniméis. A aquellos que claman a mí, los levantaré. La salvación se acerca, y seré un refugio para todos los que invocan mi nombre». Joel 2:32.
de repente, la multitud comienza a sentirse inquieta, la expectativa se volvía palpable. ¿Qué hará el Señor?, murmuran unos a otros. Joe, percibiendo ese clamor colectivo, sintió la necesidad de ser aún más claro. No os dejéis llevar por el miedo, porque sus promesas nunca fallan. Él restaurará lo que se ha perdido, y el Draí de vuestra vida será llenado como un río en su época. Joel 2:25, las palabras de aliento comenzaron a resonar en los corazones. La sensación de un cambio radical se apoderó de ellos. Sin embargo, mientras el pueblo se animaba, la voz del Señor continuó susurrando en el espíritu de Joel. Pero aún hay un secreto más profundo, un misterio que he guardado desde tiempos inmemoriales. Lo que estoy a punto de hacer no es solamente por Judá, sino para toda la humanidad. La verdad que revelaré romperá cadenas y liberará a los cautivos, y todo aquel que confíe en mí será bendecido. Con esta afirmación resonando en su interior, Joel se preparó para compartir la última revelación que cambiaría el curso de la historia. Pueblo de Judá, lo que el cielo ha prometido no solo transformará nuestra nación, sino que tocará los confines de la tierra. El tiempo de los prometidos se acerca, y el mundo jamás volverá a ser el mismo. Mientras la multitud se llenaba de expectación y temor reverencial, Joel alzó la mirada al cielo, lleno de anticipación y sobrecogido. Un nuevo amanecer estaba a punto de suceder, y sabía que el plan soberano de Dios aún guardaba más sorpresas bajo su manto de gloria. La pregunta danzaba en el aire: ¿estás listo para recibir lo que el Señor está a punto de derramar? Escuchad, pueblo de Judá, exclamó Joel, su voz cortando la atmósfera cargada de expectación. Porque lo que os diré ahora cambiará el destino de muchas generaciones. Un nuevo derramamiento está en camino, como un río de vida que fluirá sobre los corazones de todos los que se humillen ante el Señor. El Espíritu Santo será enviado. Y aquellos que estén dispuestos a abrir sus corazones a su presencia serán llenos de poder y de gloria. El pueblo comenzó a murmurar entre ellos, el sonido de sus voces entrelazándose como un tejido vibrante. Algunos recordaban las profecías de los antiguos, cuando el Espíritu de Dios descendía sobre hombres y mujeres, capacitándolos para hacer grandes obras. Algunos se preguntaban si este día sería el cumplimiento de aquellas promesas antiguas. Algunos entre vosotros preguntaréis, ¿quién somos para recibir tal don? Continuó Joel, la mirada firme y decidida. Mas yo os digo, el Señor no mira la apariencia, sino el corazón. Aquellos que son pobres en espíritu, esos son los que serán llenos de alegría. Los que lloran, serán consolados, los que buscan, hallarán. Con cada palabra, el aliento del pueblo se hacía más profundo, una mezcla de fe y asombro que llenaba el aire. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Joel 2:32, anunció Joel con aplomo. En esas palabras había un eco de esperanza divina, una certeza de que aquello que hacía tiemblar el mundo no podía ser detenido. La multitud se sintió empoderada, una oleada de emociones subía al unísono mientras clamaban por el cumplimiento de esa promesa, pero la voz del Señor siguió resonando en el corazón de Joel, llevándolo a un profundo abismo de revelación. Hijo mío, el pueblo cree, pero aún no entiende la magnitud de lo que estoy a punto de hacer. Habrá pruebas, y la fe será puesta a la prueba. Muchos se desmayarán al ver lo que vendrá sobre la tierra. Las palabras eran como un eco distante pero cierto, advirtiendo del tumulto que precedería a la llegada de la gloria. ¿Qué serán esos tiempos, oh Señor?, preguntó Joel, sintiendo la presión de un mensaje profundo que debía entregar. Habrá señales en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Joel 2:30, respondió el Señor. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, y en ese día, muchos temerán, pero aquellos que se aferran a mí, hallarán esperanza. Mientras Joel proclamaba este mensaje, se levantó un susurro entre la multitud. Algunos, aterrorizados ante la verdad revelada, otros llenos de anhelo por experimentar el poder de Dios. El pulso de la anticipación era palpable, una mezcla de temor y esperanza ante lo que se avecinaba.
Pero es precisamente en las sombras donde mi luz brillará más clara, exclamó Joel, su voz resonando con autoridad. Dios está levantando un remanente que buscará su rostro en medio de la confusión. En la debilidad, Él será fortaleza. En la desesperación, Él traiga salvación. No serán destruidos, serán renovados. Así como está escrito. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, una sensación de grandeza inminente llenaba el aire. La multitud se aferraba a sus corazones, clamando por más de Dios, aún cautiva del profundo misterio que envolvía la promesa de un derramamiento. Con el viento soplando suavemente, Joel concluyó, en este tiempo, mi pueblo verá maravillas, y todo aquel que anhele será saciado. ¿Estás listo, tú que escuchas? Porque cada promesa es un llamado a la acción. La historia está a punto de cambiar, y el desenlace será más glorioso de lo que podéis imaginar. Preparad vuestros corazones, porque los tiempos de lo divino no son solo para Judá, sino para todas las naciones. Así, con el eco de su voz resonando en sus corazones, la multitud salió del templo, sintiendo la expectación de la llegada del cumplimiento divino. La noche caía, y el futuro era un lienzo aún por ser pintado. ¿Qué maravillas sucederían? ¿Qué señal o milagro mostraría el Dios de lo imposible? En medio de la oscuridad, la luz de su promesa brillaba más intensamente, preparándolos para lo que el cielo había planeado. En la oscuridad de la noche, las estrellas comenzaban a titilar, como ojos divinos observando al pueblo de Judá. Un murmullo de inquietud recorrió la multitud mientras se retiraban, sus corazones golpeando al unísono con la expectativa de lo venidero. Los ecos de las palabras de Joel aún resonaban en sus oídos, preparad vuestros corazones. Decenas de preguntas llenaban sus mentes, mientras caminaban hacia sus hogares, cada uno reflexionando sobre el mensaje que acababan de escuchar. Entre ellos, había un joven llamado Eliab, un agricultor que había volcado su vida a trabajar la tierra, y que se sintió particularmente tocado por las palabras del profeta. Sus manos trabajadoras y callosas llevaban el peso de un pueblo tedioso, pero en su corazón había una chispa de esperanza. ¿Qué será este derramamiento del Espíritu?, meditó en voz baja, mientras avanzaba hacia la luz tenue de su hogar, pero, en su mente, una sombra cruza como un relámpago. ¿Y si los tiempos de prueba vienen? Será difícil. Eliab recordó la advertencia de Job, habrá pruebas, y la fe será puesta a la prueba. Atormentado por la duda, decidió buscar la guía de su comunidad. Al llegar a su hogar, sintió que las antiguas escrituras que había escuchado de su padre lo llamaban. Hoy el cielo y la tierra se cruzan, pensó mientras se sentaba, rodeado por las semillas que había cosechado. A la mañana siguiente, el pueblo se reunió nuevamente. El rumor de lo que había dicho Job se había esparcido, y muchos estaban ansiosos por escuchar más. Job, sintiendo la urgencia en sus corazones, subió a una piedra elevada para hablarles de nuevo. Pueblo de Judá, comenzó con fuerza, el Señor me ha revelado que no solo hay juicio en el horizonte, sino que también se aproxima una despedida grandiosa, la promesa de restauración. Pero primero, debéis estar preparados en el espíritu antes de que el viento del cambio sople. Él es un Dios celoso, continuó Joel, su mirada fija en la multitud. Sobre todo aquel que invoque su nombre, Él derramará su don. Pero, escuchad. El Espíritu de Dios no será un mero regalo, será una fuerza que os transformará. Lo que está en juego son las propias almas de las personas, sus destinos eternos. Por eso, buscad la santidad y la pureza de corazón, porque todo lo que no esté bien será arrastrado en el fuego de su gloria. De repente, entre los murmullos de incertidumbre, un anciano se levantó, un conocido sabio del pueblo, llamado Abinadab. Profeta Job, dijo con voz temblorosa, ¿cómo podremos preparar nuestros corazones para lo que vendrá? ¿Cómo podemos estar seguros de ser parte de este derramamiento? Ah, Abinadab, respondió Job, su voz resonante plagada de autoridad y amor. Es a través de la penitencia y el clamor, es a través del deseo profundo de ser llenos de fe y oración. Recuerden lo que le dijo el Señor a su pueblo en el amor de tiempos antiguos,
buscadme y viviréis. Amós 5:4. Ahora, este es el momento, el pueblo prorrumpió en llanto, cada corazón anhelaba el toque del Altísimo. De repente, el ambiente se tornó pesado, como si una nube oscura descendiera sobre ellos. Y en ese instante, un rayo de luz atravesó las tinieblas, iluminando la vida de Eliab y los demás mientras se llenaban de un fervor indescriptible. La señal. Clamó uno entre la multitud. El cielo nos ha respondido. Joel alzó su voz aún más alto, no solo habrá bendiciones, sino que también el juicio del Señor está a punto de revelarse. Y todo esto se debe cumplir, porque así es su plan para el pueblo. Un profundo silencio se instaló en el aire, y cada uno presentía una revelación poderosa que cambiaría sus vidas. Ningún corazón permanecerá impasible ante la llegada de los días que el Señor ha determinado. Pero, os prepararéis para lo que está por venir. El Espíritu ya se está moviendo y abrirá las puertas a aquellos que vuelven su corazón hacia Él. Quien crea, verá la gloria de Dios. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a unirse al pacto que no se puede romper? Al cerrar sus ojos, Joel sintió que el viento soplaba intensamente a su alrededor, como si el mismo Espíritu Santo comenzara a fluir. Los corazones de la gente palpitaban con fuerza, y el murmullo de la oración comenzó a llenarse nuevamente. Este es solamente el comienzo del cumplimiento de la promesa. La revelación de mi plan va más allá de lo que podáis imaginar. En el horizonte, se vislumbra una nueva alianza que dará que hablar a todas las naciones. He aquí, lo que vendrá no solo cambiará Judá, sino al mundo entero. Así, con su corazón repleto de poder profético, Joel se enfrentó a la multitud, listo para llevarles más profundamente en el misterio del divino propósito. Pero la inquietud no abandonaba su alma. ¿Cuáles serían las verdaderas maravillas que solo Dios podía concebir? La expectación se volvía un grito, mientras la historia, aún por escribirse, planteaba una pregunta: ¿está la humanidad preparada para recibir la plenitud de la gloria de Dios? La mañana siguiente amaneció con un cielo cubierto de nubes, como si la creación misma estuviera al tanto de la grandiosidad de los acontecimientos por venir. Eliab despertó con un latido renovado en su pecho. En su corazón, la palabra del profeta resonaba con más fuerza que nunca: preparad vuestros corazones. El joven sintió que su destino estaba atado a la obra futura de Dios, y decidía que no permanecería inactivo. Sin esperar más tiempo, se unió a otros hombres del pueblo en el mercado, donde se discutían los anuncios de Joel. Cada uno compartía sus temores y esperanzas, uniendo sus corazones en un clamor que ascendía hacia el cielo: ¿cómo podremos ser parte del derramamiento? ¿Qué sacrificios son necesarios para ver la gloria de Dios en nuestros días? Mientras tanto, la voz de Joel lo llamaba con un eco sobrenatural que resonaba en las colinas. Hoy el Señor nos ha traído un mensaje, proclamó nuevamente el profeta. Un día llegará cuando el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Esto no es solo un acto de misericordia, sino la manifestación del poder de Dios en medio nuestro. Joel 2:28. Las palabras flotaron pesadas en el aire mientras la multitud se reunía, sus rostros marcados por la anticipación. Eliab, en el centro, sintió que una chispa de fe se encendía en su interior. Se unió en oración ferviente, clamando al Creador que su vida y su hogar fueran purificados, que él mismo fuera un canal de su gloria. En el fondo de su corazón, una fuerte convicción comenzó a formarse: el tiempo de la acción ha llegado. Como si el cielo respondiera a su súplica, un rajado de luz apareció en el horizonte, separando las nubes en un despliegue deslumbrante. La gente se volvió hacia la luz como flores hacia el sol. Pero la luz no solo iluminaba el paisaje, parecía penetrar profundamente en el alma de cada uno. He aquí, el Señor está entre nosotros, murmuró Abinadab, sus ojos llenos de lágrimas de asombro. Este es el cumplimiento de la promesa, exclamó Joel. Con una voz exclamativa, llenó el aire con palabras que resonaban como trueno: el Espíritu de Dios está cerca, pero no se logra a la sombra de la indiferencia. Arrepentíos y volveos a Él,
para que se borren vuestros pecados, y vengan tiempos de refrigerio por parte del Señor. Hechos 3:19. Eliab sintió el ardor del Espíritu dentro de él, y, junto con otros, comenzó a clamar con fervor. El cielo parecía abrirse, y una ola de ardor espiritual comenzó a fluir, tocando los corazones de todos los presentes. La atmósfera estaba cargada con una energía sacra, como si el mismo aliento de Dios estuviera soplando entre ellos. Sin embargo, en medio de esta gloria, un presagio de temor se asomó en la mirada de Joel. El juicio de Dios no se puede evitar, y aquellos que se nieguen a escuchar su voz sufrirán las consecuencias, advirtió con solemnidad. Este es un llamado al arrepentimiento y a la unidad en la fe, porque el tiempo está cerca. El fuego del juicio va a purificar, y el fuego de su amor va a restaurar. Mientras el pueblo respondía al llamado del profeta, Eliab se arrodilló, sintiendo que su vida se transformaba. ¿Qué harás ahora?, le preguntó una voz en su interior, como un eco resonante de la misma creación, recordándole que Dios tenía un plan divino aún más vasto y glorioso de lo que podía imaginar. Qué maravillas podía el Altísimo tener guardadas para su pueblo, y en ese instante, una revelación poderosa surgía en la mente de Eliab: no solo somos testigos, somos participantes. La promesa de restauración no solo se extendía a él, sino también a sus hijos, a toda su familia y a las generaciones venideras. Con un profundo anhelo brotando en su ser, Eliab levantó su voz en una oración llena de fe. Mientras Joel profería las palabras que resonarían en todas las épocas: lo que está por venir será más grande de lo que jamás habéis visto. Pero debéis estar listos, debéis ser preparados para recibir el milagroso fin de los tiempos divinos. Las esperanzas y temores se entrelazaban en el aire, mientras la multitud, con el temor y la reverencia de la llegada de lo inminente, atisbaban un futuro que prometía cambios radicales. Así, con el espíritu ferviente de Joel guiando a todos, se sentían al borde de un nuevo amanecer donde el poder de Dios se manifestaría con toda su gloria. La pregunta seguía flotando: ¿está el corazón del pueblo listo para los asombros que el Creador tiene preparados? La historia estaba apenas comenzando a revelarse. Los días que siguieron a la proclamación de Joel fueron como un torrente celestial que arrastraba las almas de los hombres hacia la búsqueda incesante de Dios. Eliab se sumergió en un fervor que lo despertaba en la noche, cuando la oscuridad envolvía su hogar y los ecos distantes del clamor de las multitudes reverberaban en su mente. El profeta había hablado, el tiempo de la restauración estaba cerca, y, con ello, un llamado a la unidad y a la fe. Es imprescindible que nuestros corazones estén unidos, que nuestras voces se eleven como un solo clamor al cielo, decía Eliab a sus amigos en la aldea, con la mirada fija en el horizonte donde las nubes tallaban el sol naciente. Su fervor contagiaba a los demás y, así, comenzaron a reunirse en grupos pequeños, buscando en oración ese derramamiento de poder que había prometido el profeta. Mientras esto sucedía, la voz de Joel resonaba entre ellos como el eco de un antiguo cántico. Sabrán que yo soy el Señor, porque cuando rompa las barreras de las verdades que conocen, las llamas del juicio y la misericordia se unirán y todo se renovará, decía, desatando una inquietud en los corazones. Esta declaración, cargada de un misterio profundamente divino, hizo que todos miraran a su alrededor en búsqueda de respuestas. Llegó un día en que una tempestad azotó la región, como si la creación misma estuviera en el umbral de un cambio monumental. Tormentas y relámpagos danzaban en el cielo, presagiando algo grandioso. Eliab, invadido por un sentimiento de asombro y miedo reverente, se sintió llamado a ascender a la colina que dominaba la aldea. Desde allí, podría ver el horizonte y el cielo desgarrarse en luz, sintiendo el viento soplar poderosamente a su alrededor. Mientras se encontraba allí, por un breve instante de calma superficial, sintió en su interior un ardor que palpitaba como un fuego vivo. ¿Es este el espíritu que Job prometió?, se preguntó Eliab, mientras su corazón se aceleraba. Con cada latido, recordaba las escrituras que hablaban de la promesa del derramamiento, como en Ezequiel 36:26, y pondré dentro de vosotros un corazón nuevo, y un espíritu nuevo pondré dentro de vosotros.
Su vida parecía estar al borde de un nuevo capítulo. Al descender de la colina, la multitud había comenzado a congregarse, visiblemente alterada y expectante. Las palabras de Joel aún resonaban en sus corazones, pero había una inquietud tangible en el aire. ¿Estamos listos? El eco de esa pregunta retumbaba mientras las miradas se cruzaban en un silencio cargado de anticipación. Entonces, una aparición deslumbrante, un ángel del Señor, surgió entre ellos con un mensaje divino. Las luces fulgurantes rodeaban su figura mientras decía: el Señor ha escuchado el clamor de su pueblo y está a punto de desatar un poder incomparable. Mirad, el derramamiento del Espíritu está cerca, pero primero debéis consagraros, preparar vuestros corazones y alinear vuestros deseos al de Dios. Eliab sintió que su interior temblaba. Era la invitación a un compromiso nuevo y profundo. «Oh Señor», clamó internamente, «haz de mí un instrumento de tu paz, de tu poder y de tu gloria». No podía ignorar la profundidad de la responsabilidad que ese momento demandaba. El ángel continuó: «El tiempo que se avecina traerá grandeza y juicio, pero tu corazón debe estar listo para así participar. Recordad la promesa de los ancianos y de los profetas, porque cada nación evaluará la gloria del Dios vivo por medio de ustedes». Eliab, con el corazón en llamas por la revelación, supo que este no era solo un tiempo de espera, sino una época de preparación para el cumplimiento. Las palabras de Jeremías 29:11 resonaron en su mente: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». Mientras la multitud estallaba en un clamor de adoración y súplica, Eliab sabía que el futuro que les esperaba estaba lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. El plan soberano de Dios estaba en movimiento, y cada uno de ellos debía ser parte activa del poderoso despliegue divino. El cielo se dilataba frente a ellos, y el verdadero tiempo de la manifestación de Dios estaba a un llamado de distancia. Pero, en medio de la adoración, una inquietante pregunta le susurró en la mente: ¿estás preparado para lo que está por venir? La tensión crecía en el ambiente, y Eliab entendió que el verdadero desafío no era solo ser testigo, sino ser parte de la gloriosa obra de Dios que estaba por desatarse. Así, el misterio de la soberanía divina se entrelazaba con el clamor del pueblo, llevando a todos a un destino transformador que cada uno anhelaba. ¿Cuál sería el siguiente paso del Altísimo hacia la redención de su pueblo? En la oscuridad del alba, la aldea vibraba con un fervor inusitado. Un profundo murmullo rugía como el mar, y Eliab, junto a sus hermanos, se preparaba para un encuentro con lo divino que podría cambiar el destino de su generación. «No es solo una promesa, es un mandato de Dios», repetía Eliab, mientras las voces cada vez más altas resonaban en sus corazones. Las palabras de Joel no son solo un eco, sino un llamado a la acción. Si realmente queremos ver la gloria de Dios, debemos despojarnos de nuestro orgullo y entregarnos por completo. Los corazones comenzaban a palpitar al unísono, y la multitud se arremolinaba bajo el cielo nublado que contemplaba la escena, como un testigo silencioso. Entre ellos, Gerón, un anciano de la aldea, se alzó con su voz temblorosa, pero potente como un torrente: «Recuerda lo que dijo Moisés en Deuteronomio 30:6. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas». Este es el tiempo de circuncidar nuestros corazones. Las palabras del anciano resonaron con fuerza, llenando a cada miembro de la multitud con un deseo renovado de preparar sus corazones ante el inevitable derramamiento del Espíritu. La promesa estaba cerca, y podían sentir la presencia de Dios palpable en cada susurro del viento. Días pasaron, marcados por horas de oración intensa y de búsqueda colectiva de la voluntad divina. La inquietud en el aire crecía, el cielo estaba a punto de abrirse. Sin embargo, Eliab se sentía cada vez más inquieto. ¿Qué más debemos hacer? ¿Cómo nos aseguramos de ser dignos de este llamado? Pero en su interior, reconocía que la preparación personal era un viaje interno. Una noche, mientras oraban junto al lago, un resplandor iluminó la superficie del agua, y todos se sintieron atraídos por la luz.
Eliab, impulsado por la curiosidad sagrada, se acercó, y al mirar hacia el lago, vio una figura que parecía surgir de las aguas. Era una manifestación del poder divino. La figura, con una voz de trueno y suave como el susurro, dijo: «He venido para recordarles la promesa de la restauración. En los últimos días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos e hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». Las palabras reverberaron en la atmósfera saturada de ardor espiritual. Eliab sintió la convicción transformar su alma, cada palabra era una llama de esperanza y un anuncio de lo que estaba por venir. El pueblo estalló en un alboroto de júbilo, en su encuentro con la verdad. Sin embargo, mientras la alegría invadía el corazón de Eliab, otra inquietante pregunta emergía en su mente. ¿Qué sacrificios y pruebas nos aguardan? Aquellos que se alzan en el nombre del Señor deben estar preparados para enfrentar la adversidad. Ante la multitud eufórica, el ángel que había aparecido previamente se manifestó de nuevo, esta vez con un aire de urgencia. El tiempo se acerca. Prepárense no solo con alegría, sino con santidad, porque aún vendrán días oscuros para el pueblo de Dios. Pero aquellos que estén firmes en su fe verán la gloria de su Salvador manifestarse entre ellos. Las palabras resonaron en el corazón de Eliab como un eco de advertencia, encendiendo un fuego en su interior. Su mirada contempló el horizonte una vez más, donde el cielo y la tierra se unían, como si ambos esperaran la llegada del cambio. Eliab recordó la advertencia de Isaías 58 horas y 11 minutos. Y el Señor te guiará continuamente, y saciará tu alma en la sequía, y fortalece tus huesos, y serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Sabía que su papel no era solo ser un espectador, sino un participante en el plan soberano de Dios. Así concluyó la intensa noche de oración. Pero en el alma de Eliab resonaba un profundo misterio. ¿Qué transformación había preparado el Altísimo para su pueblo? Él entendió que cada oración, cada lágrima y cada grito clamando al cielo estaban conectados a un propósito mayor. A medida que el amanecer se acercaba, Eliab sintió el peso del desafío y el glorioso destino al que se enfrentaba. Y así, con la promesa de un poder infalible a la vista, la pregunta crucial resonaba en su mente: ¿quién está listo para ser parte del milagro que se avecina? Mientras la luz del día comenzaba a romper la oscuridad, el cielo temblaba ante lo que estaba por llegar. La expectativa divina estaba a punto de revelarse en un despliegue de poder jamás visto. Y así, el tiempo de la intervención divina llegó a Judá. En las primeras horas del amanecer, un silencio reverente se apoderó de la aldea. El pueblo se había reunido una vez más, no solo para escuchar a Job, sino para experimentar la promesa viva del derramamiento del Espíritu. Eliab, con su corazón palpitante y su espíritu listo, sabía que el momento había llegado. Job se erguía sobre la piedra, su figura iluminada por el fulgor del nuevo día. Con voz poderosa y serena, clamó: «El tiempo ha llegado. Las Escrituras se están cumpliendo ante vuestros ojos. Será en este día que veréis la gloria de Yahweh manifestarse en medio de vosotros». A medida que sus palabras atravesaban la multitud, un temblor de expectación recorrió el aire. Eliab sintió un impulso dentro de él, la fe que había estado cultivando creció como un árbol robusto, anclando sus raíces en la esperanza del Altísimo. Memories de oración y clamor llenaron su mente, y, por un instante, visualizó a su familia, a su comunidad, todos siendo tocados por el poder renovador de Dios. «Oh, Señor. Estoy listo para ser parte de este movimiento», susurró en su corazón, y de repente, el cielo que antes había estado cubierto de nubes brilló con una luz asombrosa. Era como si la energía misma del cielo descendiera, y un viento fuerte comenzó a soplar, llenando el aire con un aroma a tierra húmeda y frescura que precede a la lluvia. Las aves dejaron de cantar, y una expectación palpable llenó el ambiente. Las miradas se elevaron hacia el firmamento, y un murmullo comenzó a enlazarse en una melodía de adoración. «¿Ves lo que está ocurriendo?», preguntó Eliab a su vecino, con los ojos grandes como platos.
La multitud comenzó a inclinarse, unos arrodillándose y otros levantando sus manos al cielo, mientras sus corazones buscaban un encuentro genuino con su Creador. Ya no somos solo un pueblo perdido, somos un pueblo que ha sido escuchado y respondido. Justo entonces, como un trueno que parte el cielo, la voz del Señor resonó sobre ellos: He aquí, derramaré de mi espíritu sobre todo ser humano. El tiempo de la transformación ha llegado. Las palabras impactaron como un torrente de agua viva, y de pronto, un fuego sagrado descendió sobre ellos, se formaron lenguas de fuego que se posaron suavemente sobre cada uno, y los corazones se llenaron de poder. Las almas comenzaron a hablar en diferentes idiomas, profetizando las maravillas de Dios, revelando verdades que el pueblo nunca había imaginado. Eliab, tomado por el asombro, entendió que esta era la manifestación prometida. Soy parte de esto. Soy parte del pueblo de Dios. Exclamó, mientras el ardor espiritual fluía a través de su ser. El pueblo, con lágrimas de alegría, clamaba al Altísimo, y Joel se unía, proclamando: es el cumplimiento de las promesas. Dios ha restaurado lo que se había perdido, ha transformado nuestros corazones, y ha traído vida donde hubo muerte. Elohim había hecho maravillas. Sus ojos, antes tristes, ahora brillaban con la luz de la verdad y la esperanza. Sin embargo, en medio del gozo, Joel recordó las advertencias dadas. No os olvidéis. Este es un tiempo de gracia, pero también un tiempo de juicio. Permaneced firmes, pues aquellos que deseen seguir al Señor deberán enfrentar los desafíos que vendrán. El fuego que purifica también es el fuego que prueba. Eliab, con un corazón renovado y una determinación firme, entendió que el camino hacia adelante no sería fácil, pero sí glorioso. Estoy preparado, susurró al viento, mi vida es tuya, Señor. Haré de cada día una ofrenda de alabanza en tu nombre. El pueblo se unió en cánticos, y el eco de su adoración se extendió por toda Judá, llenando la tierra con un nuevo idioma, el idioma de la fe. Las promesas de restauración y transformación cruzaban las fronteras, y Judá se erguía como un faro de esperanza para todas las naciones. En los días que siguieron, el pueblo continuó llenando los corazones con la palabra de Dios, llevando la luz de su gloria a aquellos que aún estaban en la oscuridad. Eliab se convirtió en un líder entre ellos, levantando su voz junto a otros y llevando el mensaje de salvación. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Proclamaban juntos, dispuestos a ser usados como instrumentos de justicia y verdad. Así, la historia de Joel y el pueblo de Judá culminó en un nuevo capítulo, un recordatorio de que, a través del arrepentimiento y la búsqueda genuina de Dios, la restauración siempre es posible. Una vez más, el eco de su voz resonaba en los corazones de aquellos que estaban dispuestos a escuchar: preparad vuestros corazones para el milagroso fin de los tiempos divinos. La tierra tembló ante el poder de la promesa cumplida. Judá no solo había cambiado, sino que había comenzado a influir en el mundo, una comunidad renovada, llena de pasión por la gloria del Creador. La narrativa de la salvación era ahora parte integral de su existencia, dejando un legado que resonaría por generaciones, y así, junto al esplendor del cielo, el pueblo de Judá avanzó, unísono y fuerte, en la fe del Dios que transforma y renueva, mientras el mundo los observaba, anhelando experimentar lo que ellos habían encontrado: un Dios vivo que cumple sus promesas y llena cada corazón de esperanza. Los tiempos culminaban en la gloria prometida, y la historia de Judá era solo el inicio de un movimiento irrevocable que cambiaría el curso de la humanidad. No esperes ni un segundo más para unirte a esta comunidad de fe y entrega. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias bíblicas exclusivas que transformarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar esta luz. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este cierre impactante, y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte del cambio.